¿Qué tal? Mi nombre es Marcelo Arteaga y esto es Ateísmo en Español, un show sobre el ateísmo y la filosofía secular. El objetivo de este show es hablar sobre los beneficios que lleva el tener una perspectiva secular de la vida y la cultura alrededor del ateísmo en el siglo XXI. Espero que lo encuentren entretenido. Empezaremos hablando sobre lo importante que es el cuestionar la religión. El cuestionar la religión al grado de que llegues a negarla tiene sus peligros. Las comunidades en la cual la mayoría de las personas viven son comunidades religiosas y normalmente las personas que llegan a ser ateas son mal vistas. Podrías sufrir rechazo de tu familia e incluso de tus amigos. Es una posición ideológica poco popular alrededor del mundo. Pero creo que es fundamental para tener un crecimiento intelectual el cuestionar las bases de tu ideología y en particular sobre tu religión. La mayoría de las personas en el mundo nacen en hogares religiosos y se le inculcan ciertas ideas que en gran parte de su vida normalmente no tienen la oportunidad para cuestionarlas, y este tipo de videos se presta a traer esas ideas e indagar los méritos que éstas conllevan. Es una práctica para acrecentar el espíritu y la capacidad intelectual de las personas, y espero que, aunque termine no compartiendo mi opinión, tome esto como un ejercicio para pensar más a fondo sobre los principios que conforman su ideología o su religión, y piense seriamente y críticamente si realmente se adecuan al tipo de persona que quiere ser y a la verdad objetiva. Hablando sobre esto, quiero mencionar más sobre los peligros al respecto. En la mayoría de los países probablemente no tengas ningún problema hablando sobre el ateísmo o considerarte a ti mismo un ateo. Pero en muchas otras todavía es penado por la ley el ser ateo o siquiera negar la religión en público. En- Son dos perspectivas o dos castigos diferentes, ¿verdad? Una se podría conformar como blasfemia, el blasfemar en contra de una religión, y otra se puede decir como activamente ser ateo, ¿verdad? Una persona puede blasfemar y no ser ateo, y uno puede ser ateo y no blasfemar. Ambos son crímenes penados por la ley en diferentes países. En una de las gráficas que puse aquí arriba puedes ver la cantidad de países donde es penado con muerte el ser ateo, y en la otra en la cual es penado la blasfemia. Es un crimen muy serio en muchos países y no solamente es penado por la ley. En otros países como por ejemplo la India no es necesariamente penado, pero la comunidad es posible que te mate si, si sabe que eres ateo y sabe dónde vives. Hay un caso, desgraciadamente, de un ateo que tenía un blog muy popular en la India, y dieron con él y lo mataron con un hacha, si mal no recuerdo. Y esos son casos comunes. La policía no investiga y fundamentalmente las, las autoridades piensan que no es algo que vale la pena indagar en ah, varios de los casos. Al menos en la India, por lo que he escuchado sobre los casos, no se les da nada de atención, ya que existe este prejuicio en contra de la comunidad atea. Hice el esfuerzo de indagar una lista en la cual existe una pena en contra del ateísmo y pensé en leerla. Afganistán, Irán, Malasia, Maldives,
Mauritania, Nigeria, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, ah, los Emiratos Árabes y Yemen. Son 13 países. Pero hay otros en los cuales no solamente está penado, sino que existe un rechazo de la cultura, ¿verdad? De la comunidad en general al respecto. Y esa es una pena. Este show en parte espera combatir esa perspectiva negativa en contra de los ateos y mostrar la perspectiva intelectual atea de una manera seria y en la cual la gente con perspectivas diferentes se sienta bien al confrontar este tipo de ideas que pueden venir al show y pueden hablar sobre sus perspectivas y la podamos debatir amenamente y se muestre como la perspectiva filosófica fuerte que es y no como algo que debe ser perseguido y criminalizado. Hay una parábola en la Biblia, en Mateo 19, que me parece a mí muy interesante, en donde un hombre rico va con Jesús y le pregunta qué es lo que es necesario para llegar al cielo. Y Jesús le dice, bueno, pues tienes que seguir los 10 mandamientos. Y el Señor dice, bueno, yo ya sigo los 10 mandamientos. ¿Qué más me hace falta para poder asegurar mi lugar en el cielo, básicamente? Y Jesús le dice que debe de regresar a su casa, vender todas sus posesiones y seguirlo. El Señor callado se va. Y después Jesús dice algo así como, es más difícil que un hombre rico llegue al cielo, que es más fácil que un camello pase por una aguja que un hombre rico llegue al cielo. Y la moraleja de esa historia de la perspectiva cristiana es que los bienes materiales nos limitan nuestra capacidad para tomar las acciones correctas, para ser morales o para poder realmente entrar al reino del cielo. Y eso en general es la moraleja cristiana. Pero creo que hay una moraleja atea al respecto. Pues aquí está una persona, probablemente rica, ¿verdad? O que tenga muchos bienes en ese tiempo, desde la perspectiva actual probablemente no. Y se le dio la oportunidad de dejar todos sus bienes materiales y de entrar de lleno a la religión de Jesucristo. Y puso en la balanza, ¿verdad? Y pensó en qué es lo que valía más y pensó que, bueno, que era más valioso lo que él tenía que vivir una vida religiosa. Y creo que eso es muy prudente. Esta persona vivió el valor de la prudencia. Seguir a un profeta con vagas promesas sobre una vida después de la muerte a cambio de todos tus bienes materiales. Es muy razonable el argumentar que claramente hizo la elección correcta. Y el sentido común te diría que esa claramente era la decisión correcta. Pero vemos cómo la religión um, cambia esta perspectiva donde una persona claramente tomó la elección correcta y le hace pensar a la población en general que hizo algo mal, que él estuvo mal en esa elección, que lo que debía de haber hecho es vivir sin nada, siguiendo a Jesucristo y viviendo una vida moral desde la perspectiva cristiana. Y a mí me parece muy interesante porque esa es la misma lección que la religión actual le hace a la población en general. Al menos desde la perspectiva cristiana, hay muchas organizaciones que te piden que te deshagas de tus bienes materiales y sigas a Jesucristo, ¿verdad? Sigas la Biblia, sigas la religión, similar por ejemplo al budismo en esa otra religión. No sé si el Islam hace eso necesariamente, pero la religión te hace tomar esa decisión. Vas a tomar una decisión en relación a qué es lo que vas a hacer con tus bienes materiales. Vas a acumularlos y vivir pues, bien o a la medida de lo que puedas, acumular riquezas para poder
tener una buena vida o vas a deshacerte de tus bienes materiales y vivir una vida espiritual dentro de tus capacidades también, ¿verdad? Y la mayoría de las personas deciden no seguir una vida religiosa. La mayoría de las personas son comerciantes, son empleados, son empresarios, son trabajadores de minas, trabajadores en oficinas. Y todos han tomado la decisión de que seguir la religión al 100%, de una forma seria, no es lo que quieren hacer. No es simplemente el tipo de personas que quieren ser. Pero no llevan eso a indagarlo o a sus conclusiones lógicas, ¿verdad? O sea, ¿por qué no decidieron vender todas sus cosas, ¿verdad? Y seguir a Jesucristo, o volverse budista, o cualquiera que sea la religión de su comunidad o área geográfica en general. Y creo que es porque piensan claramente que no es una buena vida, no es el tipo de vida que quieren vivir, y, y la perspectiva está muy fundamentalmente a favor de eso. El entender que estas falsas promesas poco probables son exactamente eso, desquiciadamente poco probables, y que se les tome en serio en la vida pública es una desgracia. Es una desgracia desde la perspectiva económica, es una desgracia desde la perspectiva uh, política. El decir, vamos a ponerlo de esta manera, el saber que existe una gran cantidad de personas en nuestra sociedad que deciden no producir económicamente. Lo que van a hacer es predicar la palabra de Dios y no van a utilizar sus capacidades, ¿verdad?, para entrar de lleno a la economía, ¿verdad?, en otros ramos. Me parece a mí una tragedia. Y una tragedia en particular a las personas que deciden ni siquiera interactuar o dar un servicio en general a la comunidad, sino simplemente estar en un monasterio recitando pasajes, rezando, y para los propósitos prácticos no haciendo nada útil para la comunidad en general. La vida de muchos monjes, ¿verdad?, consiste en rezar una gran cantidad de tiempo, y si Dios no existe, es una de las mayores pérdidas de tiempo y esfuerzo y capacidad humana que existe en la humanidad. Eso, y probablemente ver la televisión. Pero mi punto es claro, al menos con la televisión estás entreteniéndote y es un beneficio para la persona que lo tiene. Pero rezar a un ente que no está ahí es una completa pérdida de tiempo y casi cercano a la locura. Entonces yo veo eso como una gran tragedia, una tragedia en nuestros tiempos, el tener a tantas personas creyendo una mentira y dedicando sus vidas a no participar a la sociedad en general, aunque obviamente muchos lo hacen, pero en medida en cual la religión conlleva, ¿verdad?, de alabanzas, ¿verdad?, y de rezos y de rituales que pues, básicamente no benefician a nadie. uh, Eso para mí es una tragedia. Que una persona que tenga capacidad para ser un gran ingeniero, un arquitecto, decida no ejercerlo y tomar una perspectiva, tomar una vida religiosa en la cual tipo, no lo ejerza. Obviamente hay excepciones, gente pues, que sigue la religión y intenta sacar adelante su changarro, ¿verdad? Pero a medida que la gente lo toma en serio completamente al 100% y se quita de sus bienes materiales y sigue la religión a su conclusión lógica de cierta manera y se enfoca solamente en ello y deja de un lado pues las capacidades que tuvo para hacer otra cosa, yo lo veo eso como una gran tragedia. Al hacer este video me pregunté sobre cuál sería la mejor manera de intentar convencer a una persona que está dentro de la religión de que su religión es falsa. Y decidí pensarlo desde una perspectiva global y a lo mejor tal vez estadística, y después de una manera personal. Simplemente de una perspectiva estadística, la mayoría de las personas no deciden dónde van a nacer.
Entonces, y la mayoría de las personas también tienen la religión específica del área en la que nació. Entonces es poco probable que la mayoría de las personas hayan realmente estudiado las religiones del mundo y decidido, esta es la correcta, sino es que es el tipo de comunidad en la cual crecieron, la cual les inculcó los valores religiosos que ahora tienen. Y, y ese tipo de cuestiones filosóficamente más complicadas nunca llegan a ser parte de su realidad. Y tú puedes ser parte de esas personas en las cuales pues, realmente no han tenido ninguna necesidad para cuestionar sus fundamentos y probablemente nunca los vas a tener. Entonces, con eso en mente, con mente que la mayoría de las personas hemos nacido en lugares que nos inculcan este tipo de ideas y que el medio ambiente realmente no nos viene a cuestionar fundamentalmente nuestras ideologías, es muy probable que tengas una religión que no haya sido completamente de tu volición, pero que haya sido influenciada en gran medida en relación a la comunidad o el medio ambiente en el que estabas. Y es por eso que debes de hacer como Sócrates, que decía que él sabe que no sabe nada y cuestionar todo lo que crees saber. Ese es el argumento estadístico de cierta manera. Pero de otra perspectiva, no es, no piensa usted que es serio el contemplar la vida, la corta que es, y la importancia que le deberíamos de dar al tipo de persona que queremos ser y a ponderar o pensar críticamente sobre qué es lo que pasa después de la muerte. Si como los religiosos usted piensa que después de la muerte existe otra vida, bueno, entonces debería de tomar eso en cuenta y vivir acorde a tal vez ciertas reglas o ciertos parámetros. Pero si como los ateos dicen y después de la muerte no existe nada, tal vez debería de vivir con más ahínco. Tal vez debería de no seguir esas reglas que le restringen ciertas actividades dentro de su religión, pero que piense más abiertamente y pensar que pues a lo mejor uno debe de disfrutar la vida ahora y no vivir dentro de esos parámetros, pero pues crear usted mismo los parámetros que crea razonable para vivir una buena vida. Y si eso no lo convence, vea al resto de las personas en la sociedad y juzgue quién tiene una mejor vida y qué tipo de persona usted quiere ser. Es muy importante, al menos para mí, el tener claro en qué tipo de realidad vivimos y cómo es que opera para poder tomar decisiones críticas para nuestro medio, para estar bien y para mejorar nuestra calidad de vida. Y a lo que me refiero es que uno puede decidir acumular riquezas y poder estar bien en un momento de enfermedad, y otras personas pueden decidir no, no acumular riquezas, por ejemplo, y vivir ayudando a otras personas a costa del tiempo que pudieron haber usado para acumular riquezas y morir en la pobreza y en la enfermedad. Ahora, no es una dicotomía, ¿verdad? Es simplemente un ejemplo. Pero una de estas dos realidades es claramente mejor que la otra. Y, y el tipo de decisión que usted haga al ponderar esto va a fundamentalmente afectar qué tipo de persona se va a volver. Pero bueno, espero que les haya gustado este pequeño video sobre el ateísmo. Estaré dándole otro video probablemente en un día o dos. Y espero que me ayude con sus pulgares arriba y comentando en la página de Facebook. Muchas gracias por su tiempo y buenas noches.